Bueno, en el problema 4 dice lo siguiente. Un bloque de masa de 2 kilogramos se mantiene en equilibrio sobre un plano inclinado de un ángulo θ de 60 grados mediante una fuerza horizontal F. Y nos pide determine la magnitud de la fuerza F, y encuentre la fuerza normal ejercida sobre el plano inclinado sobre el bloque. Ignórese la fricción. Quiere decir que en este caso no hay fuerza de rozamiento, no hay fuerza de fricción. Entonces, ¿qué dato teníamos? Como dijimos, masa de 2 kilogramos, un ángulo θ de un plano inclinado de 60 grados, ¿sí? Y nos pide determinar la magnitud de la fuerza, por eso lo ponemos con signo de pregunta, y nuestra fuerza normal ejercida sobre el plano inclinado sobre el bloque también lo ponemos con signo de pregunta. Bien, acá ya adelantamos un pasito más. Ya grafiqué la parte del diagrama de cuerpos libres. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí estamos. Entonces, como primera medida tenemos que mirar nuestro plano inclinado, ¿sí? ¿De cuántos grados? De 60 grados. Esto ustedes lo pueden hacer con el transportador para que les salga bien. De 60 grados. A este cuerpo, ¿sí? A este bloque de masa de 2 kilogramos, que es lo que está en naranja, se le aplica una fuerza X, una fuerza que no sabemos el valor, que es lo que nos está pidiendo justamente esta fuerza que está en color rojo, es esa fuerza la que tenemos que determinar, pero ya tenemos el valor del ángulo y el valor de la masa de este bloque de 2 kilogramos. Si esta fuerza en color rojo, con un ángulo de 60 grados que forma con respecto a la horizontal, se tiene que descomponer en mi componente X, fuerza X, como esta fuerza está empujando hacia arriba, mi fuerza X va a estar dirigida hacia el eje X positivo. Y mi fuerza en Y, mi componente en Y, al descomponerse esta fuerza, que no sabemos cuánto es el valor, se descompone en fuerza Y. Entonces, esto por un lado es la fuerza. No hay fuerza de fricción, o sea que no hay de este lado una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, otra fuerza que tenemos, esto en cuanto al eje X, en cuanto al eje Y, tenemos nuestra fuerza normal positiva hacia arriba y, al ser un plano inclinado, una fuerza peso. ¿Sí? Esta fuerza peso se descompone, de acuerdo al ángulo de 60 grados, en mi componente Y y en mi componente X. O sea, peso en Y y peso en X. ¿Sí? Bien. Vamos a la parte del diagrama de cuerpos libres donde se puede observar mejor. Entonces, está bien explicado. Así lo tienen que hacer en sus carpetas. Esto se le va a pedir en el examen. Entonces, mi fuerza normal, ¿sí? Mi fuerza peso, mi componente de la fuerza peso en Y, mi fuerza peso en X y mi fuerza, que es la que estamos queriendo determinar, que está en rojo, se descompone en X y en Y. Bien. Esto es lo que tenemos que tener bien en cuenta porque con esto nos va a servir para poder cargar en el diagrama, en la parte analítica. Entonces, ¿qué nos pedía? Determinar la fuerza, que es del color rojo, y determinar nuestra fuerza normal, similar a los ejercicios anteriores. Entonces, para el punto A era determinar nuestra fuerza F. Entonces, sumatoria de fuerzas en la componente X, en el eje X. Vayan mirando qué fuerzas están actuando sobre el eje X. Mientras yo cargo esto, fuerza en la componente X. Esto es igual a M por A. ¿Tenemos aceleración para este caso en particular? ¿Sí o no? No habla de aceleración. Entonces es igual a 0. Bien. Bien. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la componente, sobre el eje X? Miremos acá. Tengo fuerza X positivo porque va hacia el eje X positivo. Mi fuerza peso en X que va hacia el eje X negativo.
Vamos cargando entonces esos datos. Entonces tenemos mi fuerza X positivo menos mi peso X negativo. Esto es igual a 0. Bien, fuerza de rozamiento no hay. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? La fuerza. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular la fuerza? Entonces, fuerza mi fuerza en X por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo alfa. ¿De cuánto? De 60 grados, que ya tenemos como dato. Ahí estamos. Esto va a ser igual a ¿quién? Este peso X que está acá negativo pasa del otro término al otro término sumando. ¿Sí? Y quedaría de esta manera. Vamos a hacerlo mejor así para que se pueda visualizar. Ahí está. Entonces mi fuerza en X queda de esta manera y mi peso en X que estaba restando pasa al otro lado sumando. Entonces, fuerza por el coseno de 60 grados. Mi fuerza en X, ¿sí? Mi fuerza en X siempre va a ser por el coseno. Esto va a ser igual a mi peso en X, que el peso en X es igual al peso por el seno de 60 grados. Ahí estamos. Despejo fuerza, porque es lo que me interesa calcular. Entonces, todo lo que le multiplica fuerza pasa dividiendo. Entonces, ¿qué me queda de este lado? Copio esto. Entonces, peso por el seno de 60 grados dividido mi coseno de 60 grados, que es lo que le estaba multiplicando a la fuerza, que es la que tenemos que determinar, que pasa dividiendo. Bien, entonces con esto ya podemos calcular nuestra fuerza que se le aplica, la magnitud de nuestra fuerza, ¿sí? Entonces, bien, teníamos que el peso es igual a ¿quién? Al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Nuestra masa como dato es de 2 kilogramos. 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Es Newton, ¿sí? Por el por el seno de 60 grados. Esto es igual bueno, ustedes pues ya pueden cargar en la calculadora. Ahí estamos. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, nuestra fuerza va a tener una unidad de Newton. Bueno, esto le va a dar un valor de 33,98 Newton en nuestra fuerza que se requiere, la magnitud de nuestra fuerza. De esta manera. Ahí terminamos con el punto A. ¿Qué dice el punto B? Era determinar la fuerza normal ejercida sobre el plano inclinado sobre el bloque. Entonces, miremos nuestro diagrama de fuerza. Sobre nuestro eje Y, ¿qué fuerzas actúan? Tenemos nuestra fuerza normal positivo, ¿sí? Tenemos nuestro peso Y negativo. ¿Y qué otra fuerza está actuando sobre el eje Y? Nuestra fuerza Y. Entonces, nuestra sumatoria en fuerza Y va a ser normal positivo, nuestra fuerza Y negativo, pues está mirando hacia abajo, con dirección hacia abajo, hacia el eje Y negativo, y nuestro peso Y hacia el eje Y negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que cargar ahora en nuestra sumatoria de fuerza en la componente sobre el eje Y.
Bien, entonces para el punto B queda determinado de esta manera. Ahí estamos. Arreglamos esto sobre el componente I, aceleración sobre el componente I no tenemos, es igual a 0. Entonces dijimos que teníamos la normal positiva menos nuestra fuerza en la componente I negativa y menos el peso en la componente I negativa. De esta manera. Esto es igual a 0. Entonces, despejamos nuestra normal, nuestra fuerza normal, que es la que queremos determinar, y todo lo que está de este lado pasa del otro término al otro término cambiando de signo. Si estaba restando, pasa sumando. Entonces, fuerza I positivo más mi peso I positivo. Bien. Entonces, nuestra normal va a ser igual a nuestra fuerza en I, que es la fuerza de cuántos, acá está, de 33,98 newton, la que acabamos de determinar. Nuestra fuerza en I va a ser 33,98 newton por el seno de 60 grados por nuestro peso en I, que es la masa de 2 kilogramos, por la aceleración de la gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno de 60 grados. De esta manera. Y con esto podemos calcular nuestra fuerza normal. ¿Sí? Tenemos newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton, o sea que nuestra unidad nos va a dar newton. Entonces, 33,98 por el seno de 60 grados, por, acá va más, no es por, más nuestro peso en I, 2 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 60 grados. Y nos da un valor de 39,23 newton. Este es el valor de nuestra fuerza normal ejercida sobre el bloque, del piso sobre el bloque. Y ahí terminamos el ejercicio 4.